Es Caleb Tadeo Mata Meléndez, soy médico residente de segundo año del Hospital Universitario de aquí en Monterrey, Nuevo León. Mis maestros asesores fueron los doctores Raúl de Luna Vega y el doctor Mario Sánchez Falcón, y el tema que vamos a ver el día de hoy es el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia gastrointestinal y el manejo que puede tener por radiología intervencionista. Bueno, como una breve introducción, pues tenemos que la hemorragia digestiva pues va a suponer un problema diagnóstico debido a en su forma aguda, debido a que requiere una rápida localización del punto de sangrado, y así como también cuando es de manera crónica, debido a que puede precisar o puede requerir de varias de exploraciones repetidas para poder determinar el origen del mismo. Eh, este tipo de patología pues va a requerir de un manejo interdisciplinario por parte de médicos, gastroenterólogos, cirujanos y también pues por nosotros los radiólogos para poder hacer el diagnóstico. Es importante, bueno, se debe de seleccionar el manejo terapéutico más adecuado con el fin de disminuir la morbimortalidad del paciente, acortar los tiempos de hospitalización y disminuir los requerimientos transfusionales. Bueno, a pesar de que la mortalidad pues es relativamente baja en la hemorragia digestiva alta, va desde el 6 al 10% y en la baja hasta el 4%, y que bueno, en el 80% de los casos esta patología pues es autolimitada y únicamente va a necesitar un manejo de sostén. Bueno, en este esquema tenemos las regiones por donde, o las áreas anatómicas donde van a tener origen los sangrados, dividiéndolo en alto y bajo, que puede ser desde esofagitis, varices esofágicas, cáncer gástrico, úlcera péptica, la gastritis o adenitis en las hemorragias altas, y en las bajas pues son la colitis, alguna angiodisplasia colónica, lesiones vasculares del intestino delgado, divertículos, neoplasias, úlceras y hemorroides. Ahorita vamos a hablar un poquito de la clasificación de estas hemorragias, que se pueden dividir el tipo de hemorragia dependiendo del origen que tiene, o la forma de presentación. En el origen, pues bueno, como ya hablamos un poquito en la introducción, es alta o baja, y la forma de presentación puede ser una hemorragia visible, hemorragia oculta, aguda o crónica, o recurrente de origen indeterminado. Hablando un poco bueno, empezando por el origen, la hemorragia alta pues va a estar aproximada al ángulo de Treitz, va a representar el 75% de los casos de hemorragia gastrointestinal. La clínica, pues bueno, son pacientes que regularmente presentan hematemesis o melena, y cuando es un sangrado abundante sí puede presentarse en forma de sangrado rectal rojizo o rojo. Como ya mencioné, representa la principal causa de hemorragia digestiva, y dentro de la clasificación que vimos ahorita, la enfermedad acidopéptica gástrica o duodenal es la principal causa, como vemos en este esquema. La úlcera duodenal o la úlcera gástrica son, pues, obviamente la mayoría de los casos de estas patologías, la enfermedad erosiva, y ya en menor medida, pues, cuestiones neoplásicas o síndrome de Mallory-Weiss. En esta tabla, pues, como se pueden o vemos enlistadas como ya mencioné al principio, las causas de hemorragia digestiva alta, y la causa de hemorragia digestiva baja, perdón, es la que se va a encontrar entre el ángulo de Treitz y el recto. Va a representar el 25% de las hemorragias, y se va a manifestar con pacientes que acuden por rectorragia, hematoquesia o melena. Y en este caso, la diverticulitis representa la mayoría de estas hemorragias, seguido de las enfermedades erosivas, angiodisplasias o algún tipo de infección, y también por la cuestión neoplásica. Y pues en esta tablita es igual que en la anterior, vemos enlistadas las causas de hemorragia digestiva baja. Como ya mencioné, los divertículos es la principal causa. Puede ser también angiodisplasias, colitis isquémicas,
Ya cuestiones neoplásicas, sangrados posteriores a resección de pólipos, y bueno, y son las principales. Hablando ya de la forma en que se pueden presentar, la hemorragia digestiva visible, pues es una hemorragia que se va a presentar como pacientes que llegan con hematemesis, vómitos en pozos de café, rectorragia, hematoquesia, melena, que es, bueno, es un poquito más, obviamente más evidente. Podemos también hablar de una hemorragia aguda masiva cuando el paciente tiene requerimientos de sangre de más de 4 unidades en menos de 24 horas. Obviamente el paciente va a presentar por esta pérdida de sangre importante una inestabilidad hemodinámica, va a estar taquicárdico y va a presentar una mayor mortalidad en pacientes de edad avanzada y aparte que presenten algún otro comorbilidad. Bueno, también podemos hablar como ya mencioné, de la sangre oculta en heces, que bueno, estos pacientes, pues realmente lo único que van a, o la clínica que van a presentar son pacientes que llegan a la consulta con anemia ferropénica, pues de uno que no se puede explicar, y para eso obviamente hay que hacer exámenes de laboratorio, obviamente el sangre oculta en heces para poder determinar si hay algún tipo de sangrado. Y bueno, la hemorragia crónica o recurrente de origen indeterminado es la que va a ser persistente o recurrente después de estudios validados convencionales negativos, que pacientes que ya se les realizó endoscopías y colonoscopías y no se puede determinar un origen del sangrado, y esta puede ser visible o oculta. Esta es más difícil obviamente, determinar, de diagnosticar y obviamente determinar el sitio de sangrado. Y bueno, son pacientes que se protocolizan, se estudian y no se puede determinar cuál es el origen. ¿Cómo vamos a saber o cómo vamos a poder sospechar de dónde puede venir el sangrado? Pues bueno, dependiendo de las características también del sangrado. Si es un sangrado rojo brillante a través del recto, podemos sospechar que el sangrado está en el colon derecho o izquierdo. En los vasos, bueno, o en la topografía de las arterias mesentérica inferior o superior. Si hay sangre alterada, y por alterada me refiero a melena, podemos sospechar que el paciente tiene un sangrado a nivel del intestino delgado, a nivel de la arteria mesentérica superior o del tronco celíaco. Y si el paciente presenta hematemesis o melena, pues es el origen o el sitio de sangrado probablemente o hay que ir a buscar en el esófago, en el estómago o duodeno. Y la topografía es pues, del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de estos orígenes principales de sangrado. Y quisiera ver si algún compañero de R1 me puede ayudar a describir más que nada la anatomía de, de este estudio, ver si podemos identificar estructuras, obviamente las estructuras vasculares que están en esta imagen. Bueno, este es un estudio de una angiografía transcatéter en el territorio vascular de la aorta abdominal, en el tronco celíaco, que es su rama anterior, una de sus ramas anteriores. Bueno, y iniciando, que es la forma que ya me aprendí desde tanto, es que tiene sus ramas laterales. Del lado izquierdo, la que discurre con un camino más tortuoso, que es la esclénica, que ya al final, cuando llega al hillo esclénico, ya se dividen en varios capilares. Y bueno, aquí no se alcanza a apreciar, pero puede dar ramas gástricas cortas y también la arteria gastromental que va a discurrir por la curvatura mayor del estómago. Y bueno, del otro lado, del lado derecho,
que es la hepática común, que después sigue como hepática propia, que da su rama derecha y la izquierda, y su otra rama sería la gastroduodenal. La gastroduodenal pues, ya va a dar más ramas duodenopancreáticas. Y bueno, la de menor calibre es la gástrica izquierda, que va a recorrer por la curvatura del estómago. Y creo que ya. Como describiste bien, digo, la anatomía del tronco celíaco, bueno, esta rama de la aorta va a tener un origen entre T12 y L1 y va a irrigar el tercio distal del esófago, la tercera porción del duodeno hasta el ángulo de Treis y va a dar vascularización de la arteria hepática, sus ramas principales, como bien las mencionaste y las describiste, la arteria hepática común, la gástrica izquierda y la esplénica que vemos en este esquema, que van a dar pues, sus ramas para poder irrigar el territorio que ya mencionamos. Y obviamente, como vimos en la tablita anterior, si tenemos alguna hemorragia, sobre todo en el esófago, estómago y la porción del duodeno, pues es una de las ramas que debemos de sospechar que puedan estar involucradas en este sangrado. Hablando también o siguiendo con la anatomía vascular, ¿algún otro compañero que me pueda ayudar a describir esta imagen? Y también estamos antes de las ramas de la aorta abdominal, la arteria mesenterica superior. Aquí de este lado tenemos la cólica media, que va a irrigar el suelo transverso. Luego, aquí son las arterias inguinales. Posteriormente, de este lado, tenemos las arterias inguinales. Luego tenemos la ileocólica, que va a dar ramas cercana anterior, posterior para llegar al ciego, arteria apendicular y también la ilioarterial. Y por último tenemos igual la arteria cólica derecha. Okay. Bueno, pues en general, pues así como lo describiste, la arteria mesentérica superior va a tener un origen en L1 y va a irrigar el tercio distal del duodeno, así como el resto del intestino delgado. El ciego va a dar ramas que van a irrigar el ciego, el colon ascendente y el transverso. Y sus ramas principales, como las mencionaste, pues son las arterias yeyunales, la arteria ileocólica, la cólica derecha y la cólica media. Esas son las ramas que van a irrigar sobre todo, como ya mencionamos, el intestino delgado y porciones del colon ascendente y transverso. Y, pues bueno, es parte de la topografía lo que tenemos que analizar. Y ya por último, esta imagen, ¿algún otro R1 que me pueda ayudar?
Bueno, si dijimos que de la mesentería superior da la cólica derecha y cólica media, obviamente la inferior va a irrigar principalmente el lado izquierdo, con sus ramas. Entonces, bueno, hablando un poquito de la mesentérica inferior, va a tener un origen en L3. Va a irrigar, como ya mencionamos, el ángulo esplénico del colon sobre el colon descendente, sigmoide y recto. Obviamente se va a encargar más de la irrigación del lado izquierdo. Las ramas principales, sus ramas principales son la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y pues las ramas hemorroidales superiores, que eso principalmente también, como ya mencionamos, es un sitio de sangrado importante o frecuente, sobre todo la cuestión de las ramas hemorroidales. Entonces también tenemos que sospechar de esa topografía. Hablando ya sobre las técnicas que podemos utilizar diagnósticas, obviamente estas no nos competen tanto a nosotros, pero es importante conocerlas. La endoscopía, pues nos va a dar un diagnóstico y el método diagnóstico y terapéutico de elección. Es altamente sensible, hasta un 98%. Sin embargo, va a tener ciertas limitaciones, ya que no podemos evaluar de manera completa el duodeno distal o el intestino delgado. Cuando hay un sangrado importante va a ser difícil visualizar el origen y obviamente este estudio no se puede realizar en pacientes inestables. La colonoscopía pues nos sirve para evaluar sobre todo el colon y el ilion distal. Sin embargo, pues, las limitaciones es que el paciente idealmente tiene que tener una preparación previa y pues en pacientes que tienen un sangrado agudo importante, pues obviamente no podemos realizar esta preparación. Esta técnica, la que sigue, la cintigrafía, realmente ya no es tan usada. Es un método no invasivo, aunque es realmente altamente sensible y específico. Sin embargo, no detecta el origen del sangrado y lo que va a hacer es que se hace una gamografía con hematíes marcados con tecnecio 99. ¿Y cómo vamos a interpretar este estudio? Pues vamos a observar un acúmulo intraluminal del radiotrazador y eso va a representar un aumento en la intensidad de la imagen. Y bueno, en este ejemplo vemos cómo tenemos una hemorragia a nivel del colon, sobre todo vemos este aumento en la densidad a nivel del ciego, que corresponde o va a corresponder al sitio del sangrado en este ejemplo en específico. ¿Qué es lo que sí nosotros vamos a estar obviamente evaluando? En este caso la tomografía, que las ventajas que tiene es que pues la mayoría de los centros lo tienen disponible. Es un método no invasivo y permite un diagnóstico tanto etiológico y topográfico del sangrado. Es rápido y algunas de las limitantes o puntos en contra, pues es que es el uso del medio de contraste y pues bueno, el que utiliza radiación ionizante. En este estudio nos va a dar datos directos e indirectos del sangrado. Los datos indirectos, pues obviamente vamos a poder ver la extravasación del contraste y pues obviamente la hemorragia. Y es importante, ahorita vamos a hablar cuál es el protocolo que tenemos que hacer para poder hacer una evaluación completa. Y pues signos indirectos, podemos ver algún hematoma en la pared del tubo digestivo, colecciones hemáticas, ya sea localizadas o difusas. La tomografía pues tiene una sensibilidad hasta el 86% y una especificidad del 95%. Como ya mencionamos, es una buena herramienta diagnóstica, nos va a permitir evaluar la anatomía vascular y es útil para la intervención endovascular o la planificación quirúrgica. Y pues obviamente el signo más pues, directo es localizar la extravasación del contraste, nos va a determinar la localización del mismo. En este ejemplo vemos una tomografía axial contrastada en fase arterial, donde vemos una extravasación, aquí vemos a nivel una extravasación, perdón, del medio de contraste, a nivel de lo que parece que es I1, y vemos obviamente podemos, por la localización, podemos determinar que la topografía o del vaso que puede estar afectado es de la arteria mesentérica superior. ¿Cuál es el protocolo que hay que hacer para poder hacer una evaluación completa en la tomografía? Pues consta de
al menos 3 fases. Es la fase simple, que eso vamos a tomar imágenes desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis para descartar áreas de alta densidad que puedan sugerir algún sangrado. La fase arterial, que en esta tenemos que igual se tiene que hacer, tenemos que colocar el ROI en la aorta abdominal a nivel del diafragma y tenemos que ajustar el umbral hasta 150 unidades Hounsfield para poder hacer el estudio. Hay una fase capilar, la mencionaba en la literatura, que esa es opcional, en la cual hay un retraso de alrededor de 28 segundos y nos ayuda a detectar vasos de menor calibre en el tracto gastrointestinal que pudieran no ser vistos en la fase arterial. Y la fase venosa, que es alrededor de posterior a los 60 segundos de inyectar el contraste, y va a detectar un sangrado activo y nos va a permitir hacer una evaluación más completa de la pared intestinal. Y bueno, estos son ejemplos de tomografía. Esto era un paciente ya de edad avanzada, 72 años, en el cual la clínica mencionaba que había presentado hematoquesia. Vemos imágenes de reconstrucción en sagital. Esta es una fase simple, donde podemos identificar, pues obviamente, que el paciente presenta enfermedad diverticular. Y en estas áreas que están marcadas, podemos ver un poco de áreas con hiperatenuación. Sin embargo, ya en la fase arterial, igual en una reconstrucción sagital, vemos la extravasación del medio de contraste proveniente del divertículo. Y ya en la fase venosa, también en esa misma reconstrucción sagital, vemos cuál es el foco de la extravasación, que el foco de la extravasación pues ha ido aumentando e incluso cambia un poco la morfología. Por eso es importante cuando hay una sospecha de algún tipo de sangrado digestivo, pues incluir al menos estas 3 fases, simple, arterial y venosa. Hay más técnicas diagnósticas, obviamente la angiografía, esta la o se puede utilizar cuando el resultado endoscópico pues, no nos da algún diagnóstico o no es diagnóstico. Es cuando pues, el paciente es refractario al tratamiento médico. Este tipo de estudios nos ayuda a identificar hemorragia activa de al menos de 0.5 a 1 mililitro por minuto. Y cuando utilizamos la sustracción digital, la sensibilidad pues, a pesar es un poquito baja, el 60%, pero la especificidad es hasta el 100%. Y nos va a poder identificar los vasos que están sangrando y va a poder, nos va a permitir cateterizarlos para preparar la embolización. También, pues obviamente va a haber signos directos e indirectos para evaluar estos sangrados. Los signos directos, pues obviamente visualizar el sitio de sangrado, como en esta imagen vemos cómo hay una extravasación del medio de contraste. Y los signos indirectos, pues podemos ver vasos tumorales, pseudoneurismas, fístulas arteriovenosas, hay hiperemia y neovascularización de la topografía. ¿Cómo se puede? Bueno, aquí es un ejemplo de cómo podemos utilizar los dos métodos que tenemos aquí al alcance de nuestro centro. En este caso es un paciente relativamente joven, de 33 años, que tiene un diagnóstico de una úlcera rectal, es un paciente con VIH positivo y acudió a consulta debido a que presenta hematoquesia. En esta imagen superior a la izquierda vemos un angioTAC, una angiotomografía en una fase arterial, que vemos como hay un jet de extravasación de medio de contraste que sigue la pared posterolateral izquierda del recto y en esta fase, después en la fase venosa también de este mismo paciente, de este angioTAC vemos cómo hay un acúmulo de medio de contraste extravasado que depende del recto y está creando un nivel pues líquido medio de contraste, por así decirlo. En esta imagen inferior de la izquierda vemos una reconstrucción en coronal aplicando con MIP y muestra un sangrado en la topografía de la arteria hemorroidal izquierda. Y obviamente ya cuando hacemos una angiografía,
esta jefe va a mostrar el sitio de sangrado como en la topografía que ya habíamos mencionado. En la arteria hemorroidal izquierda vemos la desfasciación de medio de contraste. Y bueno, este paciente, ahorita vamos a hablar un poco de las técnicas de tratamiento, pero se embolizó de manera exitosa. Eso es lo importante de poder determinar, la topografía del sangrado, y obviamente el vaso que está afectado o que tiene la hemorragia, para poder ser un poquito más o mucho más específicos a la hora de planear el tratamiento y de ejecutarlo. La radiología intervencionista, bueno, puede ofrecer un tratamiento endovascular. Eso es cuando fracasa el tratamiento médico y endoscópico. Cuando vamos a decir que fracasó el tratamiento médico, es cuando la hemoglobina del paciente está a menos de 10 o cuando se hizo una transfusión de más de 6 paquetes globulares. Va a ofrecer estudios de imagen diagnósticos y terapéuticos, es rápido y efectivo, y nos va a permitir, pues obviamente, embolizar las arterias que estén afectadas. Nuestro trabajo como radiólogos, pues evidentemente es localizar y caracterizar el sitio de la topografía del vaso afectado, y obviamente ya la cuestión de radiología intervencionista, pues tratar la lesión en los casos que esté indicado. ¿De cuándo se puede ofrecer este tratamiento endovascular? Pues bueno, las indicaciones es cuando hay un paciente que resangró posterior al tratamiento endoscópico, cuando el tratamiento endoscópico no es técnicamente posible debido a que el paciente presenta un sangrado activo importante o no se puede determinar el sitio del sangrado, cuando el paciente tiene un sangrado intestinal y está inestable, o cuando hay hemorragia del árbol biliar o el sistema ductal pancreático. ¿Cómo vamos a hacer una evaluación o vamos a evaluar a este paciente? Pues bueno, evidentemente hay que hacer una historia clínica y revisar los antecedentes clínicos del paciente, un examen físico y revisar que el paciente está hemodinámicamente estable. Y como ya mencioné, en los estudios previos, determinar la localización y cuál es la causa del sangrado. Y obviamente, previo al tratamiento, pues ya como mencioné, hacer una historia clínica inicial, revisar los parámetros del laboratorio, cómo están los tiempos de coagulación, la cuestión del consentimiento informado, revisar qué medicamentos está utilizando o se van a utilizar, está utilizando el paciente, perdón, y obviamente evaluar la cuestión de la sedación y la anestesia. ¿Qué técnicas utilizamos aquí para poder tratar a estos pacientes? Bueno, la embolización arterial transcatéter nos va a permitir tener un control de la hemorragia aguda, tiene una baja mortalidad, nos permite hacer una embolización selectiva del vaso afectado y permite mantener un flujo sanguíneo colateral adecuado, y nos permite tener un control más rápido de la hemorragia. Como mencioné, este tipo de procedimiento o tipo de tratamiento nos permite embolizar selectivamente arterias pequeñas, y pues tenemos que utilizar, o se utiliza la técnica de Salinger como abordaje inicial, ¿no?, para empezar el tratamiento. La técnica, pues bueno, esta técnica nos permite dirigirnos al sitio de sospecha de sangrado. Hay que hacer un artograma de mapeo para poder localizar el vaso afectado. Nos va a permitir identificar el sitio de sangrado y nos permite realizar la embolización proximal al sitio de sangrado. ¿Qué podemos utilizar para este tipo de procedimiento? Pues bueno, podemos utilizar fragmentos de gelatina o gel foam, espirales metálicos de diferentes tamaños, como los coils o microcoils. Hay también partículas de alcohol polivinílico y coágulos, aunque ya no son sí se utilizan, pero en menor medida, coágulos autólogos modificados o isobutil 2-cianocrilato. ¿Cómo vamos a seleccionar o cómo vamos a saber qué agente embolizante vamos a utilizar? Pues bueno,
Dependiendo del calibre del vaso que queremos embolizar, si es un capilar, podemos utilizar etolamina o etanol. Si es un vaso pequeño, se pueden utilizar las partículas, los coils, el gel foam, el etanol o la etanolamina también. Si ya es un vaso de mediano calibre, se pueden utilizar las partículas, los coils y el gel foam, o el pegamento o el Onyx. Y ya si es un vaso grande, pues utilizar los coils, el etanol, el balón o el catéter, ¿no? También podemos, dependiendo de la temporalidad de la embolización, si queremos agentes temporales, pues podemos utilizar el gel foam, sobre todo, que es el que más utilizamos aquí, o el coágulo autólogo, o si ya queremos hacer agentes permanentes, pues podemos utilizar alcohol, pegamento, el Onyx, las partículas, o también los coils en varias técnicas que ahorita vamos a mencionar. El gel foam, pues bueno, es un agente insoluble en agua, compresible y absorbible. Nos va a brindar una obstrucción mecánica del vaso que esté sangrando. Esta tiene la propiedad que se va a expandir al contactar con los fluidos, en este caso con la sangre. Y la recanalización se produce entre las 3 semanas a 3 meses después de la embolización. Y bueno, este agente nos va a ayudar cuando queremos o hay situaciones en las que solamente se requiere una oclusión temporal. Pero hay que tener cuidado cuando utilizamos el foam que viene o que vienen fragmentos pequeños que los tenemos que fragmentar y mezclar, debido a que se puede o podemos ocasionar una necrosis en los tejidos cuando se utiliza esta técnica de fragmentos pequeños y que formamos una pasta, podemos ocasionar una necrosis en los tejidos adyacentes. En los agentes embolizantes, o bueno, en este caso el coágulo autólogo, es un método realmente poco utilizado, nos va a brindar una oclusión de muy corta duración, pues es relativamente accesible. Hay que, obviamente, antes de que el paciente sea anticoagulado o reciba algún tratamiento, hay que extraer entre 10 a 15 cc de sangre del paciente, y realmente con 1 o 2 cc pues, es suficiente para lograr una hemostasia adecuada. Y esto se utiliza realmente cuando la recanalización debe ser precoz. También hay alcohol polivínico, que estos son derivados del plástico. Vienen en varias variedades de tamaños, desde las 50 a las 2500 micras. Se van a inyectar a través del catéter para embolizar arterias, sobre todo arterias pequeñas y arteriolas, y va a tener 2 mecanismos de acción. Pues obviamente la oclusión mecánica en el vaso, y esto va a crear una reacción inflamatoria en la pared del vaso, y va a causar fibrosis y trombosis del vaso. Y este también hay que tener cuidado, ya que si el vaso que estamos embolizando tiene un flujo retrógrado, podemos pues, embolizar arterias que pues no queríamos embolizar. Y bueno, para eso existen catéteres especiales que evitan que haya algún reflujo un flujo retrógrado, perdón. Pues los coils son dispositivos que son de forma espiral, tienen un filamento elástico y van a tener estas fibras de poliéster que van a ayudar a una coagulación más rápida. El diámetro del coil debe ser mayor al del vaso que se desea ocluir, y bueno, el grosor va a depender del catéter que vamos a utilizar, y también la longitud del coil va a depender del tamaño o del volumen del vaso que queremos ocluir. Los coils, bueno, existen varias técnicas. Bueno, esta técnica podemos utilizar, o se utiliza la técnica del ancla, en el cual se va a cateterizar la arteria que queremos embolizar, y colocamos el coil en una rama de la arteria que queremos ocluir, que en este caso es esta la que queremos ocluir, pero colocamos el coil en una de sus ramas. Esto va a permitir que no se vaya a desplazar o se vaya a elongar y se mantenga en la posición que deseamos el coil. O también podemos utilizar el Amplatzer, que es este dispositivo, en el cual obviamente nos va a dar una oclusión mecánica,
pero también nos va a permitir colocar coils y no va a permitir que, pues, que se muevan. Se puede utilizar este tipo de dispositivos, se puede utilizar en la plaza, se puede utilizar solo, o como en la imagen se puede utilizar también agregando los coils. Y bueno, eso es así como que en general. Entonces, me gustaría pasar con unos casos para más o menos describir, ¿no? Lo que hemos visto en la clase. No sé si algún compañero R2 me pueden ayudar con esos casos. Es una paciente que, como antecedentes importantes, pues una paciente que le hicieron una presión tipo Whipple y ha tenido múltiples transfusiones, ahorita está con vasopresores y bueno, continúa con datos de sangrado. Estamos viendo un estudio de angiografía enfocado a la arteria mesentérica superior. La verdad que está muy complicado identificarla porque la anatomía superior está alterada, no le identifico bien porque era la inferior o entonces tenemos que ver cómo está, supongo por la cirugía, la central del película está medio alterada. Pero si vemos bien cómo tiene sus arterias diagonales, sus arterias iliares. Lo que quiero creer que es cólica derecha, no mira que sale un poquito más desdoblado y de ahí lo cólico. Y bueno, lo que nos llama la atención, o lo que me llama la atención es que en la región superior, en la proximal, estoy notando que hay un sitio de extracción de material de contraste. Por topografía, supongo que son esas de yeyuno proximal, ya sí, supongo que son las vías yeyunales proximales que están haciendo contraste. Pues digo, por topografía se me haría como que las regiones iniciales de yeyuno o distal de duodeno, pero pues la Whipple supone que se remueve todo el duodeno, entonces se llama la atención aquí, las estaciones donde estamos viendo una extracción de contraste. Pues, okay. Supongo que aquí se le hizo un poco más de zoom para ver si todo este sangrado activo. Estamos viendo cómo está el vaso, está basando contraste. Ahora no veo, como mencionaron Caleb, durante la clase un sentido de trato indirecto, como aneurismas o malformaciones arteriovenosas. Pero para el antecedente quirúrgico, ya sea lo más probable es que algunas de brazos quedó sangrando y por eso está deteriorando clínicamente. El sentido directo del sangrado, pues, claro, se le refiere a contraste. Ahorita ya se explicó un poco de base yeyunales. Y vemos que en la región proximal de la arteria mesentérica superior, ahora en vez de la extracción de material de contraste, se ve el material por decirlo de blanco y que está los osos y no son legados, digamos, como son coils, que se utilizaron para materiales para embolizar ahí sitios de la. Así como comentas, Llamas, es una paciente que, bueno, por el antecedente que tiene y que seguía presentando datos de sangrado, se realiza una radiografía. En este caso se hizo una radiografía selectiva de la arteria mesentérica superior, en el cual obviamente, como bien describiste, se describía la extravasación de medio de contraste. En esta segunda imagen, pues vemos cómo se puede hacer una radiografía sobre todo selectiva en el sitio del defecto, ¿no? Y nos permite tener una mejor evaluación del sitio de sangrado. Y posteriormente, como bien mencionaste, ese es el estudio posterior a la colocación de embolización con coils, donde vemos que ya no se puede identificar la extravasación de medio contraste y podemos localizar dónde quedaron localizados los coils. En este segundo caso, no sé si otro compañero de Rodos me puede ayudar. Es un paciente que acude a la consulta porque presenta
pues únicamente datos de anemia ferropénica, el cual ya se ha realizado estudios de endoscopía en los cuales ha sido, pues han sido negativos. Sin embargo, acude con datos de sangrado digestivo bajo visible o hemorragia de tubo digestivo visible. Buenos días, estamos ante una imagen de tomografía axial computarizada en corte axial. Está contrastada, vemos media de contraste en la aorta, entonces es una fase arterial. Por el antecedente del paciente de la anemia ferropénica y de endoscopías previas sin alteraciones o sin resultado del origen de sangrado, pues venían los artículos que compartiste que estaba indicado la tomografía con la tomografía axial multicorte con multidetectores, pero para detectar posibles orígenes de sangrado. Vemos aquí vesícula biliar, el borde inferior hepático, aproximadamente el segmento 6, el riñón. Y lo que nos llama la atención es que en las asas de Y1 proximales vemos como esta, no sé si se podría definir como una dilatación, porque estaría prudente ver más cortos de arriba hacia abajo, a ver si no es una asa plegada y continuada o si realmente es una dilatación secular de la pared de una asa de Y1. Y nos llama la atención la salida o la franca densidad que tiene su contenido, que podemos suponer que es fuga de material de contraste hacia la luz intestinal. Ese paciente. Bueno, ya aquí vemos una reconstrucción coronal de la misma tomografía. Se ven un poquito más nítidas los vasos, entonces me imagino que es una proyección en mí, tal vez, y vemos claramente como hay material de contraste en asas de intestino delgado y uno proximal igual. Gracias. Y aquí pues tenemos un volumen, una reconstrucción volumétrica, perdón, donde vemos ahí que está medio curva la orientación o oblicua, no lo vemos completamente en coronal, vemos los arcos costales y el hueso de la cadera o ciliaco, perdón, sí. Vemos aquí una de las ramas, me imagino que por topografía ahí adyacente del vaso y las múltiples ramas que da, sobre todo las yeyunales. Las ramas yeyunales es la mesentérica superior y vemos como hay una salida franca del material de contraste a este nivel que ya hemos descrito previamente. Pues sí, como lo comentas, Florencio, es un paciente que pues, obviamente por los antecedentes que tiene y lo que mencionábamos en la tablita, dependiendo de la localización y sobre todo de la presentación de la hemorragia, es la topografía en la que podemos sospechar que puede estar la hemorragia. En este caso, pues desde los cortes axiales era evidente la extravasación de medio de contraste a través de las asas de yeyuno. Obviamente lo ideal es poder determinar o usar todas las herramientas que tenemos al alcance para poder determinar el origen de la hemorragia. En este caso, con la reconstrucción volumétrica, pues podemos ver que eran ramas yeyunales que son que tienen su origen o que son dependientes de la arteria mesentérica superior. Y ya por último, es un paciente que de 60 años de edad. Él tuvo una cirugía gastrointestinal no especificada debido a sangrado de tubo digestivo alto y pues persiste con la sintomatología y pues se le solicitó este estudio. No sé si otro compañero R2 me puede ayudar para describirlo. Bueno, estamos viendo una imagen de arteriografía. En este caso, vemos el catéter que está a nivel de la aorta abdominal. Acá de este lado vemos que se dirige hacia la arteria gástrica izquierda del tronco celíaco, ya que esta es la que va hacia arriba y hacia la topografía del estómago, como podemos ver aquí en esta imagen. Aquí lo que llama la atención es esta imagen redondeada, radiopaca del material de contraste que está administrando, que podría corresponder pues, con un pseudoaneurisma, que me parece que aquí tiene también como que algo de fuga de material de contraste, esto que se ve aquí. Y pues vemos también más imágenes pues como lineales de los procedimientos previos que se le habían realizado al paciente. Okay.
Y posteriormente, este paciente, bueno, se toman estas imágenes. Bueno, en esta imagen, pues igual vemos ya material de contraste a nivel de la gástrica izquierda, de la arteria gástrica izquierda, pero aquí ya no alcanzamos a ver la imagen redondeada de la imagen previa, pero en ese lugar vemos cómo se colocaron coils pues para detener el sangrado. Aquí pues ya no vemos la imagen ni la forma material de contraste, pero sí se alcanza a ver esa, pues sí, más radiopaco, que pues me imagino que era lo que estaba jugando previamente cuando al inicio se pasó el medio de contraste. Okay. Bueno, pues si es un paciente que, como ya mencionamos, ha tenido procedimientos, pues ya procedimientos previos, en el cual, como ya mencioné en la clase, en este caso se visualizaba una imagen pues, de un pseudoneurisma, que son los datos indirectos de sangrado, en la topografía de la arteria gástrica izquierda. Posteriormente, a este paciente pues, se le realizó, como mencionó Michelle, la colocación de los coils. En este caso, se tiene que colocar una porción distal y proximal al cuello del pseudoaneurisma para prevenir un suministro colateral del mismo. Y como ya mencionó Michelle, pues, seguimos visualizando el material de contraste que se está extravasando, bueno, en este caso, que está hacia la topografía del estómago. Y bueno, ya posterior al tratamiento, pues ya no se puede, ya no visualizamos la imagen del pseudoneurismo. Y bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario sobre la clase. Regresa, ¿qué más encontrar? Escribiendo. Todo está escribiendo con imagen de arteriografía. Arteriografía anterior, si se fijan, era con sustracción digital. En cuanto a la sustracción digital, acuérdense que es una técnica en la cual quitamos prácticamente todo lo que es más denso, como el hueso, con esta, y únicamente nos dirigimos a la parte que estamos ocupando. Podemos decir incluso que es un disparo selectivo a nivel de la arteria que estamos ocupando. No vemos ninguna densidad ósea versus la última imagen. Son dos diferentes técnicas en el momento en que la estiramos. La anterior era angiografía, la última con disparos selectivos a nivel de la arteria. Yo tengo una duda, doctor. Ahí venía que la fase para obtener la fase para obtener la fase, pero valga la redundancia, la fase arterial en estos pacientes con sospecha de sangrado tubo digestivo era una fase arterial un poquito más tardía, a los 25-35 segundos, perdón, del bolus track para tomar la fase arterial tardía. ¿Habría alguna consideración a aquellos pacientes chocados o que tengan alguna, no sé, frecuencia cardíaca elevada, o se quedaría igual la fase? Generalmente se queda igual. De eso no habría tanto. O sea, el paciente que viene chocado prácticamente o pasa cirugía o lo pasamos rápidamente porque son pacientes que mandan gas. Y sabes que le va a poner un marcador, una grapa, lo pasamos y nos dan una topografía indirecta en el sitio donde tenemos que impulsar. Pero más que nada porque la mayoría de los sangrados tienden a ser como en cartas. Si viste la mayoría de los ejemplos que puse, son pseudoneurismas. De hecho, el primero que pusiste no es un sangrado activo, es un pseudoneurisma muy posiblemente postquirúrgico, porque lastimadas arterias en la cirugía se forma el pseudoneurisma y por el pulso erosiona la pared intestinal o gástrica, depende de dónde esté ahí nuestra operación. El área cercana. Y ya el pseudoneurisma realmente no es un sangrado activo continuo, sino que de repente sangra y lo deja secar. Y aquí el caso de hacer un arterial tardío es para tratar de identificar el sitio de sangrado. Que muchas veces tampoco es tan fácil. Entonces hacemos todavía una fase venosa más tardía buscando pues el sitio donde se empieza a juntar la sangre, que en el caso de medicina nuclear
hacen cada ciertas horas para buscar un sitio. También no creas que muy específico, sino que es, bueno, está a este nivel, bueno, busco en esa área para hacer la embolización o una posible causa de sangre activa. Por eso esta, aunque es muy tardada, sí te ayuda sobre todo cuando son antidispláceos, más difíciles de resolver una tomografía. Otra causa de sangrado también que tienen que tener en cuenta son los venos, sobre todo en pacientes con incontinencia total. Pues no lo vas a identificar en una arterial, entonces bien debemos ser. Y pues bueno, que estuvo bien la clase, no sé si tenga alguna otra pregunta. Bueno, nada más de lo que comentabas, es que esa retarda un poco en la arteria capilar más o menos. Recuérdense que esto está bien descrito. Si pones, por ejemplo, donde embolizaron aquí, imagínense que si no tienen una endoscopía, no tienen un diagnóstico, y lo único que tienes es que está sangrando, obviamente sangrado va a ver como una sistema como un meleno. Pero imagínate, tú de todos modos, si no tienes ninguna información, tienes que meterte y tienes que hacer tronco celíaco, gastroenteritis superior, superior. Y todo ese tiempo, pues el paciente está sangrando. Entonces, por eso lo más recomendable es tener un paciente que tenga sangrado del tubo digestivo. Ya vieron ahí la sensibilidad. La sensibilidad va a variar, igual en la angiografía, porque si no, claro que si está sangrando bastante, pues seguramente sí lo vas a ver. Y clínicamente también es muy bien. Entonces ahí el punto es de que si tienen un paciente que está sangrando, hagan el TAC y hagan esa parte simple, obviamente, pues si ya tienen es la base arterial y luego siempre véanlo con una MIT y reconstrucción. Pueden ver en esa fase capilar la pared del intestino. Y es como, y entonces ustedes, créanme, si se meten y hacen la angiografía, que supuestamente es el modo estándar, resulta que el paciente tiene peristalsis, tienes que estar inyectando mucho contraste para hacer que te quede una angiografía como queda en el angiotag. Es muy difícil. El angiotag realmente te ayuda. Y en la que pusiste nada más, una cosa nada más de la norma. Ahí vean cómo se comunica la mesentérica inferior con la superior, el arco de hecho, ustedes pueden tener una oclusión, por ejemplo, total de la mesentérica inferior, que es muy pequeñina, y que cuando tienes una ateromatosis, cuando tienes un aneurisma de la aorta y demás, te puede disecar y te puede tapar la mesentérica inferior, pero de todos modos, todo el colon descendente, pues ya tiene el tórax que tiene que fuera.